Hola, ¿qué tal, arcanos? Yo soy Víctor Fajardo y estamos en un episodio más de su podcast Psicoterapia y Conducta. El día de hoy está con nosotros la psicóloga Esmeralda García Cebes. Ella es experta en el tema de la terapia de esquemas, es terapeuta cognitivo-conductual y se ha orientado sobre todo al trabajo con adicciones y trastornos de personalidad, ¿cierto? Sí. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por el espacio. Gracias a ti por aceptar la invitación y nos gustaría que en este episodio nos platicaras sobre la terapia de esquemas. Muchas personas preguntan, oye, ¿qué es la terapia de esquemas? O que les dicen, te recomiendo que vayas a terapia de esquemas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la terapia de esquemas es fácil comprenderla desde una perspectiva, si nos vamos a esta parte de las terapias cognitivo-conductuales contextuales, también como una variante de las terapias de tercera generación que se desprenden prácticamente del modelo cognitivo-conductual, ahí es donde está enmarcada la terapia de esquemas. Básicamente, bueno, la terapia de esquemas se define como un modelo integrador, es un modelo terapéutico, no es un enfoque, es un modelo terapéutico con el que se integran diferentes estrategias de otros modelos terapéuticos. La base de la terapia de esquemas es el modelo cognitivo-conductual y vamos a integrar diferentes estrategias del modelo humanista, principalmente de la parte gestáltica, y vamos a integrar del modelo psicodinámico. Al momento de generar la intervención, las estrategias que se van trabajando durante el tratamiento van orientadas hacia ciertos objetivos en específico, pero principalmente nos vamos a basar en estas tres perspectivas. Entonces, realmente la terapia de esquemas es un modelo que no tiene mucho tiempo trabajándose en México. El auge de la terapia de esquemas tiene apenas 20 años, es un modelo pues joven, si se puede decir de esa manera. Sin embargo, cada vez es más frecuente que la terapia de esquemas se empieza a incorporar como una modalidad terapéutica por su alta efectividad clínica, que tiene sobre todo para el trabajo con trastornos de personalidad y con problemas relacionados con el consumo de sustancias o trastornos de la conducta alimentaria. Hay diversos campos en donde la terapia de esquemas tiene pues un papel importante, pero principalmente en ese tipo de trastornos psicológicos considerados graves o de gravedad es donde la terapia de esquemas es una alternativa para entonces surge entenderlo. Como una respuesta a fallos en los resultados terapéuticos de otras intervenciones. Exacto, de otras intervenciones, específicamente del modelo cognitivo-conductual tradicional. ¿Sí? Sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de trabajo con consumo de sustancias, la terapia de esquemas no se enfoca en la conducta disfuncional, no intenta cubrir únicamente el problema en tiempo real, ¿no? Y tratar de darle una solución al problema. Lo que hace la terapia de esquemas es irse más al fondo del problema, al origen de esa conducta disfuncional. Y lo que hacemos es una revisión de ciertos elementos que nos van a dar la pauta para establecer posteriormente objetivos. Revisamos la historia de vida, en este caso del paciente, hacemos una retrospectiva, hacemos una conceptualización de los momentos de la vida del paciente que fueron más traumáticos, que fueron más ahora sí que determinantes para el desarrollo de ciertas conductas disfuncionales. Revisamos la relación de el paciente con figuras parentales importantes durante las primeras etapas del desarrollo, principalmente la infancia temprana y la adolescencia. Una vez que hacemos esa revisión de las primeras etapas de vida,
y que identificamos esos momentos cruciales en la historia de vida del paciente, hacemos un traslado de experiencias al presente. Entonces, en el presente buscamos identificar situaciones en las que el paciente se experimenta emocionalmente como le sucedió cuando era un niño o como cuando era un adolescente. Y aquí es donde empezamos a hacer estos puentes de afecto que nos permiten identificar el origen de un esquema, que también el concepto esquema se entiende como el patrón de conducta, pensamientos y emociones, que en la actualidad nos está generando una disfuncionalidad en alguna de las áreas de la persona. Puede ser en el área académica, lo laboral, pero principalmente en el área afectiva, ¿sí? La que incorpora también la parte de la relación con las personas pues, que son importantes, con pareja, familia, etc. Ahí es donde nos empezamos a enfocar. Como comentaba hace un momento, realmente el trabajo con terapia de esquemas es relativamente nuevo. Cada vez hay más terapeutas que cuando se forman con el modelo cognitivo-conductual tradicional, como me sucedió a mí, al momento de implementar las estrategias y tratar de cubrir las necesidades del paciente, hay trastornos psicológicos graves o más crónicos, como es el tema del consumo de sustancias, por ejemplo, donde la terapia cognitivo-conductual se queda un poquito corta. Entonces, esta respuesta o como lo comentabas hace un momento, esta necesidad de buscar alternativas terapéuticas que cubran las necesidades del paciente lleva a justo optar por un modelo terapéutico más amplio, más integrador. Entonces, digamos que la terapia cognitivo-conductual más tradicional, la original, por decirlo así, se quedó corta en sus estrategias al no incluir aspectos más de aprendizajes más profundos, tempranos. Exacto. Más de trauma, de reestructuración del trauma. Y toda esta parte, por ejemplo, la podemos evidenciar en pacientes que tienen un trastorno por consumo de sustancias, un trastorno de la conducta alimentaria o un trastorno de personalidad como un trastorno de personalidad límite, donde hay ciertas conductas y ciertos patrones que se remontan a etapas del desarrollo tempranas, pero que si no hacemos esa revisión y no hacemos ese puente entre la historia, el pasado y lo que está ocurriendo en el presente, lo que hagamos en el presente va a ser muy temporal. Le va a dar una respuesta o le va a dar una solución inmediata, pero eventualmente vendrá la recaída, que es lo que sucede. Regresan las conductas disfuncionales, exacto, porque trabajamos sobre la conducta problema, sobre el consumo, por ejemplo, pero no le damos una respuesta o no trabajamos sobre la causa real de esa conducta. Entonces, bajo esta lógica también a la terapia cognitiva conductual tradicional le hizo falta también la cuestión de apego, de vínculos, Exacto. de aprendizajes de la relación con los padres, de la parte más, como dices, aspectos más emotivos, Exacto. más emocionales. Buscamos que el paciente comprenda el origen de sus esquemas, que no solamente se enfoque en el problema del presente o en su problema actual, sino que haga una revisión, haga un viaje a ese pasado mediante estrategias terapéuticas, principalmente como la imaginería descriptiva, que nos ayuda a llevar al paciente a etapas de su desarrollo tempranos mediante la imaginación. Utilizamos diferentes técnicas de vínculo, de puente de afecto, donde justo buscamos que el paciente se vaya a ese momento de su historia y de alguna manera reviva afectivamente lo que le representó en su momento el abandono, lo que le representó a lo mejor en aquel momento la desconfianza, el abuso, la hostilidad, la cuestión de la crítica, por ejemplo, cuando era un niño, cuando era un adolescente, y al momento de revivir esos momentos, trasladarlos al presente e identificar qué de lo que está ocurriendo en el presente está activando esos esquemas y qué de lo que sucede en el presente con otras figuras importantes en su vida se parece a eso que vivió en el pasado, y tratar de empezar a ir y a venir entre el pasado y el presente
de manera que podamos reestructurar ese patrón o ese esquema, pero en su vida actual. Eso es lo que buscamos principalmente. Entonces, estos esquemas, ¿se les llamaría esquemas emocionales o es un esquema cognitivo? ¿Es un esquema más integral? Exacto, es un esquema integral. El concepto de esquema se traduce en este patrón desadaptativo de conducta, emociones y pensamientos. Porque el esquema también tiene un trasfondo cognitivo. Tiene un trasfondo donde hay voces, o nosotros les llamamos en el modelo modos. Y esos modos nos ayudan a identificar esos pensamientos distorsionados que acompañan las emociones, en este caso, que se viven en las primeras etapas, que se viven a través del recuerdo. Algo interesante de la terapia de esquemas es que utiliza principalmente dos estrategias terapéuticas con las que hacemos también este fortalecimiento de la relación terapéutica. La terapia de esquemas trabaja mucho con la alianza terapéutica, con el fortalecer la relación paciente y terapeuta. No como el terapeuta que está a cargo del proceso o que es el experto, vaya, en el tema que se esté trabajando, sino que acompaña al paciente, pero de una forma más cercana, más humana. Esto es lo que se busca a través del modelo. Y esta perspectiva lo que facilita es que el paciente se sienta acompañado y se sienta de alguna forma reparentalizado, que esta es la estrategia terapéutica principal de la terapia de esquemas, la reparentalización limitada. Es limitada porque evidentemente necesitamos establecer un límite en cuanto a qué tanto nos involucramos con el paciente, pero también nuestra labor es reparentalizar lo que en su momento, lo que en su vida no tuvo cuando era un niño. Reparentalizar significa que tú juegas a un rol de mamá o de papá. Exacto, tú juegas un rol temporal, de figura limitado. Parental, okay. De aquella persona, de aquella figura que fue determinante en su vida, que no le generó, por ejemplo, un sentido de pertenencia, o que no le generó un sentido de confianza y autonomía, o que no le generó un sentido de espontaneidad y juego. Tú reparentalizas a esa figura en el momento de su etapa adulta, de una forma limitada. Por eso es reparentalización limitada, porque de cierta forma hay que también educar al paciente a establecer estos límites saludables, pero que de cierta forma él se dé cuenta o ella se dé cuenta que lo que no obtuvo en su infancia o en su adolescencia lo puede obtener en su etapa adulta. Es reaprender, ¿sí? Es como reestructurar estas creencias de no tuve un vínculo cercano, pero lo puedo tener en el presente y puedo aprender a tenerlo. Y un ejemplo es que lo estoy generando con el terapeuta que hace esta labor de reparentalización. Nos convertimos en un modelo de adulto, prácticamente de adulto saludable. Y lo que hacemos es acompañar al paciente a que él mismo se convierta en su propio adulto saludable. Adulto saludable es por la traducción que le da el modelo, la perspectiva de la traducción del inglés al español, pero en general es buscar que el paciente sea su propio adulto y que aprenda a cubrir sus propias necesidades emocionales. Vale. Al hablar de esta reparentalización, ¿tú lo haces de manera implícita en tu trato, en todo el... En el trato. No le vas a decir, en este momento voy a actuar... Voy a reparentalizarte. No, o sea, por ejemplo, lo haces desde el momento en el que comienzas la relación terapéutica, desde la forma en cómo te comunicas a través del teléfono, de los mensajes, desde la forma en cómo estableces un contrato terapéutico. O pones límites. O pones límites al momento de que sea necesario o al momento de que manejas ciertas contingencias durante el tratamiento, como puede ser una desmotivación hacia el proceso o una cancelación de una cita, un cambio. Cosas de este tipo que son contingencias reales, de la forma en cómo el terapeuta lo aborda, desde ahí se empieza a reparentalizar al paciente. Vale, muy bien. Tengo otras preguntas respecto a la terapia de esquemas. Por ejemplo, ¿todos tenemos esquemas? Todos tenemos esquemas. Todos tenemos principalmente una historia, ¿no? Una historia de vida. Entonces,
todos vivimos situaciones complicadas, situaciones en las que no meramente por negligencia o por una falta de afecto de nuestros padres o las personas que estuvieron a cargo de nuestra crianza, no es que sean culpables, pero en el proceso de crianza hay fallas, ¿no? Hay fallas normales de cualquier ser humano, donde principalmente pues, el aprendizaje es lo esencial. Entonces, esta parte, por ejemplo, de las necesidades emocionales básicas es la parte introductoria de la terapia de esquemas. Psicoeducamos al paciente con estas necesidades emocionales básicas que es importante comprender de dónde se originan y la importancia que tienen sobre todo a nivel socioafectivo y la forma en cómo el no haber cubierto alguna de estas necesidades emocionales básicas durante las primeras etapas genera estos llamados huecos, ¿no? O estos vacíos afectivos. O sea que por simple probabilidad algo va a fallar. Algo va a fallar. Algo exacto. va a hacer falta o algo va a estar en exceso y entonces Exacto. como vamos a estar en esta interacción, en este aprendizaje, se van a generar los esquemas y todos tenemos esquemas. Y todos tenemos esquemas. Podemos tener cuando menos 2 o 3 esquemas activos y el resto pueden estar no activos en el presente, pero pueden estar ahí pendientes, por así decirlo. Entonces, ¿la terapia no los elimina? No los elimina, los reestructura. ¿Sí? Los esquemas no es posible eliminarlos. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra historia y es parte de nuestra esencia como ser humano. O sea, no hay un proceso de desaprendizaje. No hacia el esquema. Algo. No hacia el esquema, hay un proceso de reestructura. Y en la reestructura es donde trabajamos la parte de también identificar qué de estas creencias que acompañan al esquema, que en la terapia de esquemas se traduce en modos, qué de estos modos de afrontamiento disfuncional o modos de esquema nos están causando que yo me sienta constantemente abandonado o que yo sea una persona desconfiada o que yo sea una persona sumamente rígida hacia mí mismo o muy crítica conmigo mismo, me están causando este malestar emocional. Un ejemplo que yo les pongo mucho y que funciona bastante es, para entender el esquema, es el uso de unos lentes. O sea, tú te pones unos lentes del abandono. Entonces, cuando tú traes puestos tus lentes del abandono, toda tu realidad la vas a interpretar a través de tu esquema. Todo lo que suceda en tu vida, mientras tú traigas puestos esos lentes de abandono, se van a interpretar a través del abandono. Si una persona cercana a ti, que es importante, no te contesta un mensaje inmediatamente, lo vas a traducir en ya perdió el interés en mí. Seguramente ya no le intereso. Seguramente me va a dejar de hablar. Se va a alejar. Y entonces empiezan todas las respuestas conductuales y afectivas que vienen acompañadas de esa creencia, ¿no? Si una persona con la que tú tienes un vínculo decide, por ejemplo, pausar la relación, ¿no? A lo mejor dice, oye, ¿sabes qué? Dame un tiempo, voy a pensar en algo y luego retomamos. Y tú traes puestos tus lentes de abandono, en automático se convierte en algo catastrófico, donde existe esta activación del esquema que nos lleva al pasado a experimentarnos emocionalmente como lo hicimos cuando éramos niños. Pero esto es un proceso tan automático y es un proceso tan inmediato que en el presente, siendo adulto, no lo identificamos como tal. No identificamos de dónde viene ese malestar. Por eso haces este proceso de educación. Exacto. Oye, estas son las necesidades. Estas son las necesidades emocionales básicas. ¿Cuáles son? Las necesidades emocionales básicas son vínculo, conexión y vínculo, es la esencial y la principal. Autonomía y desempeño, direccionalidad interna, límites realistas y espontaneidad y juego. Cuando educamos en esta parte inicial de las necesidades emocionales básicas, la mayoría de quienes pasamos por un proceso terapéutico de esquemas o quienes pasan, nos cae el 20 de muchas cosas. Y decimos, híjole, ahora entiendo por qué es tan importante para mí tener una persona que me brinde seguridad, por ejemplo, ¿no? que
que me provee de ese sentido de vínculo y de pertenencia, porque en esta etapa de mi vida, durante las primeras etapas de mi vida, no la tuve, ¿no? A lo mejor fui hijo de padres divorciados o fui hijo de padres ausentes física y afectivamente, y de ahí viene este hueco. Un hueco que en la etapa adulta intentaré cubrir de alguna manera. El esquema, esto también es parte de ese mismo ejemplo que comento de los lentes. Cuando nosotros somos niños o somos adolescentes, en esas primeras etapas, el esquema nos ayudó a sobrevivir de alguna manera. Nos protegió, nos dio la posibilidad de salir de esa situación complicada. Exacto, de adaptarnos. Pero eso ocurrió mientras éramos niños o adolescentes. El esquema en la etapa adulta se convierte en un esquema disfuncional. Entonces, este esquema que en la actualidad está causando alguna disfuncionalidad en alguna de las áreas importantes, es cuando empieza a darnos estos foquitos de alerta de, hey, esto que antes hacías para protegerte del malestar ya no te funciona. Y empezar a buscar alternativas para reestructurar. Porque van y buscan terapia porque saben que no les está ayudando y están sufriendo más. Están sufriendo más. Y entonces muchas de las preguntas son, es que ¿por qué sigo cayendo en esta tendencia a buscar personas que me abandonan? Sigo buscando personas que no se comprometen. Sigo aferrada con relaciones de pareja a distancia, por ejemplo, ¿no? Me ha tocado mucho en mi experiencia con personas con dependencia emocional, que estos son los motivos de consulta. No entiendo cuál es la tendencia y la necesidad de estar vinculada con estas personas. ¿Por qué no me puedo vincular con alguien que se comprometa? ¿Y por qué cuando encuentro a alguien que se compromete, me da flojera o pierdo el interés? Porque están siguiendo el patrón aprendido de este esquema. Del abandono, exacto. Entonces, de alguna manera nos sentimos protegidos por el esquema porque es el escenario que conocemos. Y cuando viene la otra cara o la otra parte, es algo desconocido, genera de repente también pues ansiedad o como esa cierta reserva de si esto realmente es lo que me hace bien, y regresamos al esquema, regresamos a nuestro patrón con el que nos hemos habituado. También podría haber una cierta dificultad para querer trabajar algún esquema por las posibles ganancias o beneficios que les reporte. Por ejemplo, como decir, es que gracias a que soy tan exigente he logrado todo lo que tengo. Sí, por ejemplo, cuando hablamos de un esquema de estándares inalcanzables o un esquema de búsqueda de reconocimiento o de grandiosidad, sí, hay beneficios y hay ganancias que se obtuvieron gracias a ese esquema, ¿no? Es que por haber sido tan exigente conmigo mismo y tan crítico, ahora tengo este éxito y tengo este lugar en la sociedad, o ocupo este lugar en mi familia, por ejemplo. Sí, es real. El esquema en su momento tuvo esa funcionalidad, pero ahora vamos a analizar o vamos a hacer un balance entre la parte disfuncional de tu esquema y la parte funcional. ¿Cuánto te ha costado alcanzar esos logros? ¿A costa de qué? ¿No? A costa de la exigencia, por ejemplo. Y esta exigencia, ¿qué es lo que ha generado o a qué se está vinculando? Que tiene que ver justo con un momento en el que probablemente por la necesidad de sentirte aprobado por quienes eran importantes para ti, te enganchaste a un esquema de exigencia, pero esta exigencia te está causando problemas de salud, problemas en la relación con las personas que son importantes para ti, y está propiciando otros trastornos psicológicos importantes, como puede ser un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno, por ejemplo, por estrés, o un síndrome de burnout cuando se trata de cuestión como de exigencia laboral y académica. Entonces va entrecruzándose y de cierta forma volvemos a lo que hablábamos hace un momento. En algún momento de la vida el esquema da sentido y te ayuda. Pero tienes que confrontar y hacer evaluaciones fuertes. Muy precisas, y esto se hace mediante otra estrategia importante de la terapia de esquemas, que es la confrontación empática. Porque sí buscamos confrontar al paciente y ponerle la realidad, ¿no? O sea, ok, obtuviste todo esto, pero ¿a costa de qué? De una forma empática, porque no se trata de volcar todo hacia el paciente con un escenario catastrófico, pero sí
que sea consciente que mucho de lo que le ha sucedido ha sido porque sigue utilizando las mismas estrategias y sigue cayendo en el mismo esquema. Busca cubrir necesidades emocionales en otras personas y no lo ha hecho en él mismo. Entonces, lo que buscamos es reeducar esta parte, fortalecer la parte saludable. Una vez que fortalecemos la parte saludable, buscamos empoderar, en este caso, a la persona adulta en su presente para que sea responsable de sus propias necesidades, para que deje de buscar a mamá, para que deje de buscar a papá en la pareja, en los hijos, en los jefes, en los compañeros de trabajo, y que se voltee a ver a sí mismo con la capacidad de decir, yo voy a cubrir esta necesidad emocional, ya no necesito a mi pareja y no necesito exigir que alguien lo haga, sino que buscaré la forma de reforzarlo y aprender a hacerlo. Va. Oye, me decías trastornos de personalidad y de adicciones. Si llegan casos relativamente sencillos o simples en la problemática que te presentan, ¿trabajarías otra manera, otro enfoque? Sí. De hecho, cuando tenemos, por ejemplo, cuando me ha tocado trabajar con casos de personas con problema de consumo, pero que verdaderamente el consumo es una prioridad por las condiciones de riesgo y lo que esté ocurriendo en ese momento, sí trabajo la primera etapa con la modalidad cognitivo-conductual tradicional. No me enfoco en la conducta de consumo. Una vez que disminuye la conducta de consumo, que disminuimos el riesgo de esa primera etapa, hasta ahí, como quien dice, llevamos la primera parte. Pero si eventualmente se prospecta una recaída, porque con este tipo de trastornos es muy importante trabajar también la prevención de la recaída, es donde ya incorporo la terapia de esquemas, para poder trabajar el trasfondo de esa conducta. Vale, porque sí, por ejemplo, me imagino un caso de una persona que te dice, pues es que no sé si me voy por esta carrera o esta, practicas 2-3 sesiones y listo. Sí, cuando son necesidades inmediatas, terapia cognitivo-conductual tradicional, objetivos específicos, ok, lo resolvemos, necesidad ahora sí que identificada, objetivo cubierto, vámonos a lo que sigue, y ya en su momento, sí, la terapia de esquema nos ocupa mucho más tiempo. Un procedimiento... No esperas un proceso corto. Breve, no, un procedimiento con terapia de esquemas, cuando menos, por irme muy corto, de 8 meses a 1 año, cuando menos. El promedio de un tratamiento con terapia de esquemas es de entre 1 año, 2 años. Menos de ese tiempo no es posible, porque simplemente la historia de vida del paciente es muy vasta, ¿no? De experiencias, de momentos importantes. La parte psicoeducativa inicial del modelo también ocupa una parte significativa de tiempo. Entonces, el proceso va avanzando por etapas. Y estas etapas sí nos ocupan en un promedio de 1 año cuando menos. Cuando menos. Vale. Oye, ¿y qué piensas de lo complejo que puede llegar a ser para los terapeutas que quieren formarse bajo este modelo, ¿no? Porque, digo, yo he revisado los materiales, modos, los esquemas que son bastantes, ¿no? Y luego a la hora de, oye, ¿qué esquema tiene? Y luego, no, es que no es esto porque no tiene esto y no presenta esto. Y luego la sobrecompensación y el rendirse. Y entonces es así como... Sí, son como muchos conceptos. Claro. Y de repente para el terapeuta cuando estás en formación sí es abrumador, como de, ay, ¿me debo de saber todo esto de memoria? No, o sea, la práctica va mejorando evidentemente pues ahora sí que la habilidad, ¿no?, terapéutica. En un principio sí es abrumador porque de repente uno confunde mucho los conceptos de, bueno, qué es un modo de esquema y qué es un modo de afrontamiento, qué es un esquema disfuncional y es como tratarte de sumergir en un mar de conceptos cuando en realidad durante el mismo proceso también el terapeuta se va volviendo a educar. Nunca terminas de quizá comprenderlo todo hasta que lo empiezas a poner en práctica ya con casos reales. Entonces la terapia de esquemas tiene esta premisa importante. El terapeuta debe de trabajar con el modelo
o debe de ser atendido con el modelo. Debes vivir el modelo para poderlo comprender y para poderlo transmitir a tu paciente de una manera más auténtica, porque es lo que se busca. Se busca que el proceso sea auténtico, sea más humano. Y en este sentido, el vivir la experiencia como paciente de esquemas funciona bastante. Da mucho sentido a la parte teórica. Si acompañas la formación trabajando un proceso terapéutico con esquemas, se facilita mucho, en realidad. Vale. Oye, yo tengo mucha curiosidad respecto a este tipo de carencias o dificultades en la historia de las personas cuando no ven cubiertas ciertas necesidades y se desarrollan pues ciertos esquemas no muy problemáticos. En tu experiencia, ¿cuáles son esas carencias que más afectan a las personas? O sea, porque hablaste de las distintas necesidades, vínculo, de espontaneidad y juego, pero en tu experiencia, ¿qué es lo que tú ves que más genera problemas a la hora de convertirse en un adulto saludable? Principalmente la necesidad de vínculo y conexión es la número uno, es la que hasta arriba casi de todas las necesidades emocionales es la que siempre predomina, y más porque la mayoría tuvimos una historia de vida o algún momento de nuestra vida donde no hubo esa conexión y esa aceptación auténtica con alguna figura parental importante. También esto de las figuras parentales es importante entenderlo, que no se refiere a los padres biológicos como tal. No son los padres biológicos, son figuras que acompañan el desarrollo de la persona, la supervisión, la crianza, la parte del establecimiento de normas, límites, reglas, toda la parte de la disciplina, por ejemplo. Entonces, una figura parental puede ser desde papá, mamá, hermanos, tíos, padrinos, abuelos, maestros, nanas, personas que hayan estado presentes en ese desarrollo y que hayan sido importantes. Entonces, generalmente la necesidad emocional principal es la de conexión y aceptación. Y esa es la que provocaría que haya un mayor nivel de sufrimiento en la persona o de disfuncionalidad. Sí, que el esquema se vuelve más complicado, se vuelve más difícil de reestructurar, porque está muy arraigado a una necesidad que es esencial en el ser humano, que es la de establecer un vínculo. Que en el caso, por ejemplo, de una persona que te habla de patrones de relacionarse con personas que no están disponibles emocionalmente o que eventualmente los van a terminar abandonando, es más problemático que una persona que llega y te dice, es que empiezo este proyecto pero luego lo dejo, ¿no? Sí. O sea, como más de disciplina. Sí, más de disciplina, más de establecer límites, de ser consciente, por ejemplo, de hasta dónde puedo abarcar, qué me corresponde, qué no me corresponde, hacer estos balances, por ejemplo, de funcionalidad entre costo-beneficio. Esta parte es, digamos, no me gusta decirle sencilla, pero es más breve, por así decirlo. Claro. Un proceso que está vinculado a un esquema del primer grupo de necesidades emocionales, que es la de conexión y aceptación, es más complicado, es más tardado. Ese nos va a implicar un proceso más extenso. Porque tú tienes que generar el vínculo y la conexión con el paciente. Personas que probablemente están poniendo muchas barreras o límites. Más trabajo. Y también trabajamos con momentos y con historias que evidentemente ya pasaron y que no pretendemos regresar al pasado a modificarlas, porque eso no va a ocurrir. Eso es una creencia que debemos de eliminar desde el principio del proceso. No vamos a cambiar el pasado, no vamos a modificar lo que ocurrió en el pasado. No vamos a hacer que mamá, papá o cualquier persona que estuvo presente cambie. No ese es el objetivo. El objetivo es que lo entiendas, lo comprendas, pero que en el presente el cambio lo hagas tú, no lo hagan estas personas. Y no promover que eso suceda, porque entonces si no estamos creando falsas expectativas en el tratamiento. He escuchado muchos modelos, por ejemplo, que hablan del adulto que se convierte en una persona que ha sido capaz de pasar por un proceso de individuación
que habla mucho del establecimiento de límites saludables, pero que también completa esa parte integral de conexión o de vínculo con otras personas. Entonces, hace poco escuché esa descripción de un adulto, ¿no? El vínculo y la individuación. Sí. Una vez escuché algo de tipo psicodinámico que decía que un adulto es una persona capaz de amar y trabajar, algo así también. Como que hay varias definiciones. Sí. También entraría algo así parecido. También entra en el algo modelo así. de un adulto saludable. El modelo, exacto. Capaz de vincularse y de generar... Y de cubrir sus propias necesidades, ¿no? Y de mantener este equilibrio, de no generar expectativas con respecto a que mi pareja o mis hijos o mis compañeros de trabajo o mis amigos en la vida adulta son los responsables de cubrir lo que en algún momento dado no me cubrieron cuando era un niño, cuando era un adolescente. Y el modelo de adulto saludable viene acompañado justo de este modelamiento que hace el terapeuta en el presente. No es que como terapeutas seamos perfectos, no, nos reconocemos esencialmente imperfectos desde el principio del tratamiento. Desde que iniciamos el proceso, es importante tener esta perspectiva de, bueno, pues yo también me voy a equivocar, ¿no? Porque antes de ser terapeuta y antes de ser todo lo que puedo llegar a proyectar en ti durante el proceso, también soy un ser humano, también tengo mi historia de vida, también tengo mis carencias y mis esquemas que se activan en el momento en el que estamos trabajando. Mucho trabajo. Bastante. Oye, para terminar tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué es lo que te convenció, te llamó de este modelo? Así como, esto me está interesando un montón para meterte, ¿no? De lleno a trabajar y estudiar. Y la segunda pregunta es, ¿qué satisfacciones te ha dado trabajar este modelo? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, lo que me llamó la atención o lo que me motivó a acercarme al modelo es la necesidad de poder brindar una atención terapéutica que cubriera las expectativas de mis pacientes, porque en realidad durante mis primeros años de trabajo terapéutico, yo únicamente me enfocaba en la parte cognitivo-conductual tradicional y lamentablemente en mi experiencia con trabajo con personas con problemas de adicción, el porcentaje de recaídas, el porcentaje de deserción del tratamiento era muy elevado. Y todo, una vez que hacía una evaluación de seguimiento con respecto a, bueno, cuáles fueron las causas que motivaron a que dejaras el tratamiento o cuáles fueron las causas que están generando que no tengas apego al tratamiento, justo era eso, que te enfocas en la conducta de consumo, te enfocas en dar una solución inmediata, pero el trasfondo sigue siendo exactamente el mismo. Y la vida se sigue viendo de la misma forma, porque quitaste a lo mejor el tema consumo, pero el paciente sigue experimentando malestar emocional, sigue sintiéndose abandonado, sigue sintiéndose desconectado. Por más avance que haya aparentemente en un área, sigue anclado a una necesidad emocional no cubierta. Entonces, la necesidad de mejorar mi práctica terapéutica y de poder abarcar más en cuanto a necesidades y expectativas de tratamiento me llevó a buscar un modelo de atención que cubriera esas necesidades. Yo ya había conocido el modelo de esquemas antes de empezarme a formar porque tuve un terapeuta con el que llevé un proceso que manejaba algo de esquemas. Vale. No de manera formal, pero sí lo integraba en el proceso y de ahí lo conocí. Y una de las satisfacciones o de las cosas pues, que me ha dado este modelo principalmente es que mis consultantes que trabajan, con los que trabajo este modelo, experimentan mucho bienestar al iniciar el proceso y al comprender de dónde surgen sus esquemas. Que sus esquemas no están vinculados a situaciones en el presente como ellos creen, sino que es algo que viene desde hace muchos años. Y esta expectativa de hacer un cambio y de que es posible hacer un cambio volviendo a la etapa inicial y regresando al presente, reestructurando eso que en el presente no les funciona, es muy esperanzador para ellos.
y lo refieren. Entonces, esa parte genera mucha satisfacción. Decir, ok, ya no nada más trabajo con la conducta de consumo. Ya no es la droga el problema. No hay un problema en realidad. Aquí lo que hay es un ser humano con una historia de vida donde hubo carencias, donde hubo necesidades emocionales no cubiertas. Vamos a hacer una revisión y a reestructurarlo en el presente. Y ese sentido esperanzador, al mismo tiempo, ha generado que tengan una mayor adherencia terapéutica y que de igual forma la respuesta al tratamiento sea mucho mejor. Vaya. Muy bien, pues suena a que sí te dio resultado para esta necesidad, esta búsqueda que tenías. Y creo que sí, a mí me parece que es muy, muy interesante cuando las personas te manifiestan ese entendimiento, esa comprensión que no se queda meramente en lo racional, sino que es algo que también es sentido, ¿no? Exacto. Sentido del el entenderme y el poderme aceptar. Exacto. Y eso te lo dicen, lo tengo claro aquí, ¿no? O sea, aquí me queda claro que mi papá no fue el culpable o no lo hizo con dolo, pero acá no lo entiendo. O sea, esto no lo entiende. Vale. Aquí sigue doliendo, sigue, a pesar de que ya lo repasé, ya lo entendí, es más, ya fui y perdoné, ¿no? Ya le pedí perdón, aquí sigue doliendo, ¿por qué? Entonces ahí es donde viene esa parte interesante. Muy bien, Esmeralda, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y bueno, ya saben, terapia de esquema, si les gusta lo que platicamos hoy y si les gusta lo rebuscado y complejo, para que le echen un vistazo a esos materiales. Pues muy bien. Gracias. Gracias, Víctor. Nos estamos viendo. Bye. Muy bien.